El libro de Hechos, capítulo 11. Hoy tenemos como tema la iglesia evangelizadora. El evangelio es para todas las personas en todas partes, llamados y enviados a evangelizar. Entonces el Señor, como dice la Biblia, preparó la salvación para cada uno de nosotros, tanto judíos como gentiles. Dice la palabra de Dios que Jesús murió para romper la barrera de separación que había entre el pueblo de Dios y los gentiles. Esa barrera que nos separaba, Jesucristo con su sacrificio la rompió y nos hizo parte del pueblo de Dios. Romanos capítulo 12, creo, si no me equivoco, dice que Dios nos tomó a nosotros olivos silvestres y nos injertó en el olivo natural, en el tronco natural, para que seamos parte de aquel pueblo que iba a ser salvo y de aquel pueblo que iba a ser llamado el pueblo de Dios. Entonces la salvación, el mensaje de salvación, que ese es el evangelio son las buenas nuevas de salvación, son para todos, para todos. Lo que representó un problema, porque como ustedes saben, los primeros cristianos fueron los apóstoles y una gran multitud de cristianos que eran todos judíos. Y cuando se convierte en esta camada de gentiles, ahí están los líderes de la iglesia diciendo: ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se convirtieron? Aquí hay un problema. Entonces el versículo clave que tenemos, Hechos capítulo 11, verso 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Eso nadie se lo esperaba. Nadie pensaba que eso iba a suceder. Entonces aquí tenemos la introducción. Necesito a alguien valiente que me lea el primer punto. Amén. El llamado de Dios a su pueblo a compartir el evangelio en todo el mundo va de la mano con su promesa de poder. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos permitiría llegar a los confines De la tierra. Bien, entonces usted se preguntará, si Jesús le había dicho a los gentiles que tenían que ir por todo el mundo y predicar, si le había dicho a los discípulos que eran judíos que tenían que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿por qué ellos se hallaban raro que los gentiles estaban aceptando el evangelio? Si ese fue el mandamiento de Jesús desde el inicio. La razón es que los apóstoles siempre se imaginaron que cuando Jesús decía vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, se refería a los judíos que estaban esparcidos en las naciones. Nunca pensaron que se refería a un gentil. Siempre pensaron que eran los judíos que estaban por ahí, que nacieron de familias judías, pero nacieron en diferentes naciones. Entonces, por eso es que ustedes ven que se le hace difícil a ellos hacer una logística rápida para la conversión de los gentiles, porque no se lo esperaban. Ellos no se esperaban que un gentil se convirtiera y aceptara el mensaje de salvación. Un judío sí podía hacerlo muy fácil, porque imagínense, ¿qué tiene que cambiar un judío para creer en Jesús? Nada, creer en Jesús. Es el mismo Dios, es la misma cultura, es la misma Biblia, es la misma costumbre, todo igual. ¿Qué tiene que hacer? Creer en Jesús. Pero un gentil, no estoy hablando de un gentil de esta época, obviamente ya la sociedad de algún modo u otro está cristianizada, pero en esa época
Los gentiles mayormente eran mayoría helenistas, paganos, tenían costumbres griegas, paganas, tenían muchos dioses, así que para aceptar el evangelio tenían que cambiar de Dios. Y no hay una cosa más difícil que cambiar de religión. De hecho, muchos médicos habían concluido de que hay una parte del cerebro que es religiosa, que cuando esa parte del cerebro se convierte a una religión, nadie lo saca de ahí. Y era casi imposible. Tenían que cambiar de Dios, tenían que cambiar de costumbre, porque los gentiles en ese tiempo hacían de todo tipo de cosas. Ante todo se valía, como dice. Hermano Rafael. Yo, acordándome de un episodio de Pablo, que Pablo usó un tigueraje. Él estaba con los griegos, que había algo que decía el Dios desconocido, y él se le introdujo por ahí. Ese Dios desconocido, ese Jehová, se le fue por ahí. Mira, los griegos, Sí. muchos creyeron. Sí, porque los griegos aman el conocimiento, más que todas las cosas. A mí me gusta el tigueraje de Pablo. Así deberíamos hacer todos. Amén, Dios le bendiga más. Señores, pero Amén. bendigan a la... Dios mío. Entonces, hermanos, sí, los griegos aman el conocimiento más que cualquier cosa. Y ellos, como usted dice, tenían todo tipo de dioses ahí. Por eso es que Pablo dice, me paseaba por el palacio y me di cuenta que ustedes son unas personas muy religiosas. Que había el que sabe de la cultura griega, sabe que hay dioses hasta para todo. Para todo hay dioses. Y los griegos, como que no hallaban otro dios que inventarse, y dijeron, vamos a crear una estatua, por si hay un dios que todavía no conocemos y que anda por ahí, que no se nos vaya a ofender. Y le pusieron así mismo a la estatua, el nombre le pusieron el Dios no conocido, para el Dios no conocido. Y adoraban ese Dios que representaba a los dioses que ellos no conocían, para que no se vayan a enojar y eso. Y Pablo tomó ventaja de eso. Dijo, miren, eso es que ustedes tienen ahí, ese es el Dios que yo estoy predicando. La única diferencia es que ese es el único Dios que está vivo. Todos los otros que ustedes conocen están muertos. Entonces, los griegos también eran muy activos sexualmente, por decirlo así. Para entrar a un gimnasio griego, por ejemplo, había que entrar desnudo, obligatoriamente. Y nadie tenía problema con eso. Los baños públicos, que también se lo inventaron ellos, todo el mundo entraba ahí, desnudo, se bañaba, hacía sus necesidades y salía de ahí. Por eso que usted ve, por ejemplo, que Pablo le dice, creo que a los Efesios, no recuerdo bien, no, a Gálatas capítulo 5, a los Gálatas le dice, ojalá se mutilasen aquellos que os estorban, porque había un grupo de cristianos que estaban obligando a los Gálatas a hacerse la circuncisión, que se le notara, que estaban circuncidados cuando fueran a bañarse en los baños públicos y eso. Pero los cristianos no querían hacérsela tan profunda porque le daba un poquito de vergüenza. Porque, como le dije, para los griegos la figura humana es, bueno, puede ser hasta un dios, hay un dios de la belleza. Y cuando un griego veía algo así en un judío, lo que le hacía era bullying, se burlaba de él, porque eso era una imperfección. Y habían cristianos que eso le daba vergüenza y se circuncidaban, pero que no se notaba mucho. Pero habían otros cristianos que Pablo le llama los judaizantes, que le decían, no, si no te circuncida, que se te note de lejos, no es válida. Entonces Pablo le dice, ojalá
Y un día que ellos se estén circuncidando de que así exageradamente se mutilen. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ojalá y se lo lleven todo. Entonces, sí. Entonces miren qué difícil era para un griego convertirse al evangelio. Era muy difícil, tenía que literalmente nacer de nuevo. Dejar toda su creencia, toda su cultura, todo lo que aprendió desde pequeño y volver al evangelio. Entonces los judíos cristianos nunca esperaron que los gentiles se iban a convertir. Eso era algo casi imposible. Sin embargo, lo hicieron. Y ahora ellos se encuentran en un problema porque no saben qué hacer con los gentiles. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Y ahí es donde entra Hechos capítulo 15, donde se arma una reunión. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a quitar? ¿Qué van a cumplir? ¿Qué no van a cumplir? Porque no sabían lo que iban a hacer con los gentiles, porque nunca esperaron que los gentiles se iban a convertir. Entonces el punto 2 dice, el estudio de hoy comienza con los creyentes judíos dispersos por la persecución, que compartieron su fe con los gentiles, descubrieron que la promesa de poder de Dios era la misma para todos los creyentes, no solo para los apóstoles. Esto era algo muy fuerte, porque no era que solamente se estaban convirtiendo, era que Dios los estaba usando y que el Espíritu de Dios estaba descendiendo sobre ellos. Ya eso era algo fuera de lo normal. Tal vez a nosotros no nos sorprenda, pero cuando usted estudia el estilo de vida que tenían esas personas y lo que el judío aprendió desde pequeño, se le era muy difícil creer algo así. Por eso hasta el mismo Pedro se le hizo muy difícil creer que Dios iba a usar a los gentiles. Entonces, Hechos capítulo 11 del 19 al 26. ¿Quién me lee los primeros dos versos? 19, 20 y 21. Amén. Amy. Amén. Ahora, la iglesia es Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo contra Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos uno de Chipre y Sirene, los cuales, cuando llegaron ellos, griegos, anunciando el Señor Jesús y la Amén. gracia No, hasta ahí. Ok, hermano, miren. Como les dije, los judíos cristianos pensaban que el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio era predicarle a los judíos que estaban en otras naciones. Solamente. Y por eso cuando entran estos hermanos, recuerden que ellos ni siquiera entraron porque quisieron. La iglesia empezó a ser perseguida en Jerusalén y ellos salieron corriendo, y en esa persecución fue que la iglesia se expandió. Sin embargo, estando expandida la iglesia, solamente Dios bendiga a la hermana Ángela. No, estamos bendiciendo a todo el mundo. Entonces, hermanos, la iglesia se expande por motivo de la persecución. Lo están matando, como hacen los delincuentes de este país, que cuando le están cayendo atrás de la capital se van para los campos, y como los policías se saben eso, allá lo agarran preso aunque no estén haciendo nada. Que no sé, tal vez el hermano Rafael me ilumine ahí, pero supuestamente en los campos se conoce fácil quién es de la capital. Dicen que eso es fácil. La forma de hablar. Oh, God. Por ejemplo, cuando yo vine aquí a la capital, yo decía, para yo decirte algo,
Pero mira, malvado, ¿cómo hace aquello? Tigueraje. ¿Tú me entiendes? ¿Ven? Pero aquí en la capital, la gente pensaba que era que yo, cuando yo duré un tiempo sin ir, que era que yo estaba usando tigueraje y que yo le cambiaba la palabra, pero es que es algo natural. Ay, ese está tan privado. Tú duras un tiempo y tú cambias. Tú te vas En a la- España y tú duras 2 años en España y fácilmente te metes. Y vengo con el acento de allá. Te pega y no es porque uno quiera. ¿Verdad? Sí. Entonces estos judíos, hermanos, salieron de su tierra prófugos para que no los maten y allá empezaron a predicar, pero solamente a los judíos. Sin embargo, habían unos que empezaron a predicarle a los gentiles, específicamente en Chipre y en Cirene. Bien, sigamos leyendo. Verso 21. Amén. Amén. El viernes. Amén. Por la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y con tanto la bondad de Dios se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Bien. Entonces, hermanos, como les dije, estos dos hombres empezaron a predicarle a los gentiles y Dios empezó a respaldar ese ministerio. Y ahí es cuando el chisme se riega. Le están predicando a los gentiles. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Quién le dio orden a esa gente de que prediquen a los gentiles? Pedro, cógelo al paso, porque yo escuché por ahí que Dios está sanando por ahí también. ¿A los gentiles? Sí, a los gentiles. Entonces ahí empiezan los problemas en la alta directiva de la iglesia. ¿Cómo es posible que Dios esté haciendo milagros en medio de los gentiles, que los gentiles se estén convirtiendo y que el ministerio que fue a predicarle a los gentiles esté prosperando? Eso fue algo difícil de tragar para los líderes de la iglesia, o difícil de digerir. Y mandan a Bernabé. Bernabé, un hombre con tiempo, con experiencia, va a comprobar a ver si es verdad el asunto, a ver si es verdad que los gentiles se están sanando, de que hay liberación, de que Dios está con esa gente que le está predicando a los gentiles. Había que ver eso, porque eso no era algo que pasaba todos los días. No era algo como que se enseñara o se predicara dentro de la iglesia. Y debemos entender que todo eso parte a raíz de que todos los apóstoles crecieron en una comunidad donde esto no era muy bien visto. Como yo le había dicho antes, en Israel, antes de que Jesús naciera, habían 2 escuelas que eran las más importantes en todo Israel. Y una de esas escuelas era la escuela de Shammai, que estaba apoyado por el gobierno romano y que era el presidente del Sanedrín en ese tiempo. ¿Y qué decía Shammai? Para un gentil salvar su alma, primero tiene que volverse judío. Pero para un gentil volverse judío tenía que nacer de nuevo 4 veces. O sea, tenía que hacer 4 procesos diferentes para volverse judío. Y después de volverse judío, tenía que hacer 7 procesos diferentes más para poder alcanzar la salvación. Pero no solamente eso, sino que él decía que aunque un gentil nazca de nuevo 4 veces y se vuelva judío, y nazca de nuevo 7 veces
para alcanzar la salvación, él decía, ni así estoy seguro de que se salve. Oiga, o sea, usted podía hacer lo que le dé su gana, y Shammai decía, puede ser que nunca se salve. La otra escuela, que era la escuela de Hillel, decía que el gentil podía nacer de nuevo 4 veces para volverse judío, y que sí se podía salvar. Shammai decía, yo no sé si el Eterno lo permite. Y como le dije, Shammai era el presidente del Sanedrín, era el hombre que estaba apoyado por Roma, y era la enseñanza que más se creía en Israel. La autoridad religiosa, vamos a decir. Sí, todo eso pasó antes de que Jesús naciera. Ese era el papa, ese era el cardenal. Sí. Shammai era la máxima autoridad rabínica en ese tiempo. Sin embargo, los mismos judíos de ahora y los mismos rabinos, luego de que se forma la asamblea otra vez después de la destrucción del templo, dice la tradición que ellos se reunieron de nuevo, ya no tienen templo, ya no tienen nación, están esparcidos, y se reúnen de nuevo para volver a formar el judaísmo otra vez. Y dice la tradición que ellos se reunieron, todos los sabios, y dijeron, ¿cuál Torah vamos a seguir? La de Shammai, que es el hombre que yo le dije, que es súper conservador, o la de Hillel, que era un poquito más bueno. Y dice la tradición que se oyó una voz del cielo que dijo, la Torah de Shammai nunca fue Torah. O sea, lo que Shammai enseñó nunca vino de Dios. Desde ahí, los judíos toman las enseñanzas de Hillel como las enseñanzas que debían de seguir. Sin embargo, todo lo que yo les estoy contando pasó antes de eso. Bien, todavía las enseñanzas de Shammai eran las más atractivas. Imagínense, la persona que aparenta más santa es la que la gente cree que es más santa. Si usted le pregunta a un inconverso, ¿cuál es más santa? De esa mujer con un pantalón o esa mujer con una falda, le va a decir, oh, la de la falda. Entonces, se lo va a decir un inconverso, porque la apariencia vale mucho en la sociedad. Entonces, Shammai era muy conservador. O sea, Shammai decía que no se podía comer un huevo si la gallina la parió un sábado, si lo puso un sábado, porque ese huevo salió el día que Dios dijo que no debía trabajar y ella lo puso el sábado. Así de exagerado era ese hombre. Entonces, imagínense, mientras más conservador es el movimiento, más santo parece. Es increíble. Entonces, hermanos, esa era la base teológica más aceptada del tiempo. Y por eso se le hace difícil a los judíos creer que los gentiles realmente tienen alguna oportunidad, porque quien tiene más peso en la cultura es Shammai, y Shammai dice que los gentiles, puede ser que Dios diga, déjame salvar a que así era. Entonces Bernabé va, porque todos los judíos tienen eso, esa chispa ahí de nacionalismo. Va a averiguar si es verdad el asunto, igual como hicieron Pedro y Juan cuando le dijeron que Felipe estaba haciendo milagros en Samaria. En Samaria, mire, para el judío los gentiles son más buenos que los samaritanos. Ya ustedes pueden saber. Sí, para los judíos los samaritanos eran lo peor, y vivían cerca.
cerquita vivía. Los judíos decían que las mujeres samaritanas nacían y morían impuras, que no las sanaba ni Dios. Es como tú decías ahora, bueno, del barrio de tal, Ah, sí. y señalan algunos barrios y dice ella, ¿y qué puede salir por ahí? Dice, yo no le tengo confianza a ninguna de estas gente. O se dicen, por ejemplo, no, hay un pastor en juicio, lo están enjuiciando ahí en los tribunales. Y si dicen, y si ponen en la cabecera que el pastor es de Guachupita, todo el mundo dice que es verdad, que se lo robó los cuartos. Eso es verdad. Pues mira, ¿dónde ese tipo? Pues si es de... No, de la Perilla, allá, lo alto. Lo chancea. Entonces, así es, hermano. Entonces, Bernabé va a ver si es verdad porque es muy dudoso. Se da cuenta que es verdad y dice, wow, pero es verdad el asunto. Y va y busca a Pablo en Tarso. Yo sé que usted no se acuerda por qué Pablo estaba en Tarso, se lo voy a recordar. Pablo, cuando se convirtió, el primer amor, ustedes saben que uno se emociona mucho. Eso me recuerda este artista urbano que se convirtió, no sé en qué está. Almighty. Se descarrió de nuevo. Ok, pero cuando él se convirtió, hermanos, yo recuerdo que él estaba subiendo muchos videos, haciendo mucha loquera. Y subió un video en una ocasión de que si usted habla conmigo, tiene que hablarme en lengua, salúdame en lengua. Oh. Y se ponía a hablar en lengua en el video. Pero imagínese, eso es asunto de inmadurez, producto de su inmadurez. Ajá, entonces... Salud mental, acuérdate que él no es Sí, también. Entonces, hermanos, Pablo se emocionó tanto cuando se convirtió que para lo primero que le dio fue empezar a debatir y que con los judíos. Empezaron a debatir, empezaron a coger odio. Después empezó a debatir con los griegos y los apóstoles tuvieron que sacarlo de Jerusalén porque lo iban a matar. Y lo mandaron para Tarso. Y ahí estaba Pablo en Tarso ahí para que no lo maten porque estaba muy, ¿verdad?, emocionado. Y Bernabé dice, bueno, como Pablo está por aquí, lo fue a buscar y lo trajo a Antioquía para que vieran los milagros y las señales que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles. Y recuerden que el mismo Pablo recibió el llamado de ir a llevar la palabra a los gentiles. Bien, vamos a seguir leyendo. Los que responden con fe al Evangelio requieren seguimiento, enseñanza y discipulado. Esa es la tarea que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces Bernabé se acordó de Pablo, en el Evangelio, un muchachito en el Evangelio que tenía muy buen potencial, le dio seguimiento y ya sabemos el resto de la historia de este gran apóstol. Así que uno nunca sabe qué va a terminar siendo alguien luego de que se convierte, y por eso es necesario darle seguimiento a los hermanos que vienen aquí. Amén. Entonces, persecución y liberación, Hechos capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 6 para empezar a contextualizar lo que va a pasar aquí. Vamos a leer del 1 al 6. Capítulo 12. Amén. Amén. Miren. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, integrándole a 4 grupos de cuatro soldados, cada uno
para que le custodiase y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y lo guarda delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Amén. Entonces miren, hermanos, el rey Herodes, el reinado del rey Herodes fue un asunto muy difícil, que gracias a su inteligencia pudo permanecer, pero lo primero fue que fue un reinado comprado, porque recuerden que los romanos no se metían con las naciones siempre y cuando le pagaran sus impuestos, le dieran su cuarto, no se metieran con la nación de Roma, ellos lo dejaban así. Sin embargo, el reinado de Israel no había nadie rey, y Herodes pagó dinero a los emperadores para que le firmaran una hoja que diga Herodes, el rey de los judíos, bla 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 bla, firmado por el César, amén. Le dan esa hoja a Herodes. Lo estoy contextualizando para que vean por qué la Biblia dice, y como vio que le gustó a los judíos. Lo que sucede con él es que él va con su hoja a Israel, se planta y dice, yo soy el rey. Va con su tratado y ese asunto, y cuando los judíos ven que ahí dice rey de los judíos, casi se arma una guerra civil para matar a Herodes, porque como ustedes saben, los judíos no van a aceptar a ningún rey que no venga de la tribu de Judá, y menos a un gentil para ser rey. Lo próximo que hace este señor es que se casa con una mujer judía para caerle bien a los judíos y que no lo maten. Pero como la mujer no le infundió mucha confianza, él tenía ese delirio de persecución porque ya lo intentaron matar los judíos anteriormente. Él lo que hace es que el día de la boda mata a todos los familiares. Se llamaba Miriam, esa mujer. Mata a todos los familiares de Miriam para que no atenten contra su vida. Y lo que hizo fue ganarse más el odio de los judíos. Sí. ¿Qué hizo ella cuando vio todo eso? Dice la tradición que se suicidó, y cuando se murió, Herodes, con su mentalidad griega, pensando que le iba a llamar la atención de manera positiva a los judíos con eso, agarró el cadáver de la mujer y se casó con el cadáver. Oigan, todo eso para ganarse la confianza de los judíos. Sucede, hermanos, que como vio que no estaba funcionando, ¿Cómo fue? ¿Con quién se casa? ¿Quién se casa con Sara? el rey Herodes, ¿Y por qué? para que la gente diga, ay, qué bueno, se casó con el cadáver de su mujer, aún después de la muerte la ama, para eso. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que ya el César está desconfiando de él, porque el tipo es rey ahorita y ya lo quieren matar. Ya los impuestos no están llegando como antes. Y Herodes lo que hace, que por eso le digo que permaneció por su inteligencia, es que empieza a crear ciudades y monumentos romanos dentro de Israel. Hace un gimnasio, hizo el estanque de Bethesda, sí, desde antes de Cristo. En esos Sí, antes de Cristo. antes de Cristo. Entonces, hermanos, hizo todo eso. Ajá.
aclara que los gimnasios de antes, de ese periodo, y estos gimnasios no no son lo mismo. No son iguales, por si acaso. De hecho, ellos pusieron por regla que debían ir desnudos porque la gente aprovechaba ir allá y mataba a otro y se le quitaban con el que querían y nadie se daba cuenta porque eso se ponía así. Bien. ¿Cómo? Imagínate, las Olimpiadas son desde hace muchísimos años. ¿Y qué la pesa? Claro, no como ahora, Todo comenzó pero, antes de Cristo. pero todo eso comenzó a... Antes De hecho, por eso que los griegos son tan amantes a la figura, como le dije. Cuando veían un judío circuncidado, se burlaban de ellos. Hacían bullying. Incluso había una disciplina que tenía que el que sobrevivía, ese ganó. Oh, sí. Había muchas Pero disciplinas deportivas. Eso fue quitado ya. No, ya no Ujú. existe eso. Esa gente se inventaron muchas cosas muy malas. De verdad. Entonces, Herodes empieza a hacer muchos edificios, muchos asuntos, pero le está cayendo bien al César, le hizo una ciudad dedicada a Cesarea, ustedes saben cuál es esa ciudad, pero le está cayendo mal a los judíos. ¿Y qué dice él? Bueno, como le caí bien al César, haciéndole una ciudad, construyéndole edificios griegos en Israel, voy a caerle bien a Israel haciendo lo mismo. Y agarró el segundo templo, lo remodeló, lo puso más grande, más bello, más alto. Y ahí estaban los judíos así, como angelitos. Y bueno, los mismos judíos dicen que el siglo I fue el siglo más, o el tiempo más corrupto en Israel. Se vendían los sacerdocios. La gente pagaba para ser sacerdote en el templo, porque había mucha entrada. ¿Cómo que? Es como un pastor en la iglesia. Y pues entonces antes había pastores solamente para ganar dinero. En el tiempo de Se Jesús. convertían en sacerdotes. Ajá, pagaban para que lo pongan sacerdotes y hacerse ricos y millonarios. Eso era antes y en el tiempo de Cristo. Ujú. Por eso que Jesús dice, han vuelto a la casa de mi padre en una cueva de ladrones, porque ya te estaban abusando de los inmigrantes. Sí. Entonces miren, Herodes, hermanos, siempre quiso buscar el favor de Roma y el favor de los judíos para mantener su reinado. Por eso que cuando vienen estos sabios y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes dice, ¿quién? Este reinado que me costó a mí yo poner de mi cuarto para remodelar ese bendito templo. Y ahora me lo quieren quitar. Y ahora tú me dices que nació un rey. Se asustó y buscó el niño. Y ustedes saben la historia. Todos los niños menores de 2 años muertos. Pero Herodes era Eso pasa como ahora, cuando hay un problema político. O sea, Ujú. por ejemplo, Wow, ahora, sí. ahora mismo hay una creciente movimiento, vamos a decir, LGTB. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Los presidentes de turno, si se calientan con esa saben que pueden perder unas elecciones. Entonces tú ves que los presidentes se manejan de una forma que no quieren estar a favor ni en contra porque saben que es un poder. Ujú. Entonces, eso pasaba con Herodes, quería estar frío con todo el mundo. Ujú. Eso se llama, y si no me equivoco, el hermano Elpidio me corrige, eso se llama en política populismo, creo que. Claro, eso es. Creo yo. Estudio la comunidad, veo las cosas que están pasando, si están atracando mucho, no, porque que los atracos que se van a acabar, bla, bla, bla. Si hay un nuevo movimiento, como decía el hermano Rafael, LGBT, bueno, voy a tratar de ganarme esa comunidad, aunque no vaya a hacer nada, pero tener un discurso para la población y poder ganar votos. Eso sí, Herodes. Recientemente pasó algo. ¿Tú te acuerdas que el proyecto de ley del Código Penal tiene muchos años ahí en el Congreso? No Sí. tenemos un Código Penal anticuado. Ujú. Y estuvo a punto de aprobarse. Pero entonces,
el grupo feminista y el LGTB y ese grupo quería que introdujera el aborto. Por eso hubo un tranque. El presidente dijo que estaba como a favor, pero después que vio que los cristianos se revoltearon, dijo, espérate, Hecho para atrás. yo respeto a la mayoría. O sea, me puedo enfriar con aquel tesoro, pero no voy a cantar con él. Ujú. Porque como quiera que sea, gracias al Señor, este es un país de raíces cristianas. Yes. Aunque se levante el enemigo y quiera hacer cosas, este es un país que Es verdad. el que no es cristiano, por lo menos tiene un poquito de temor. Sí, tiene esa creencia. Sí. Hermano Elpidio. Mira, lo que sucede es que también a veces nosotros podemos interpretarlo así porque estamos afuera, pero no necesariamente el presidente lo hizo, porque los cristianos se revoltearon y él no quería buscarse problemas con un sector. Lo que pasa fue que a veces tú dices algo y el populismo, en este caso la oposición, lo quiere interpretar como mejor le venga, Sí, claro. como mejor le convenga para darte candela. El presidente hablaba de las causales desde el punto de vista científico. ¿Cuál es? ¿A qué él se refería con el punto de vista científico? Que solamente quienes tendrían la facultad de decir cuál se le preservaría la vida de la mamá o el niño serían estudios científicos médicos. O sea, tendría que ser con un certificado médico que usted lo lleva a la institución, si no está firmado por un médico con ese cuarto no sirve. Usted no tiene fe, venga a trabajar. Porque el médico que da fe, con su ese cuarto como lo hace un contador, diciendo sí, todo lo que él dice en ese estado es así, yo doy fe. Era eso que se refería el presidente. Ahora, las feministas estaban hablando de otra cosa. Sí. Yo no quiero, mi cuerpo rechaza a ese muchacho y tengo que sacarlo. Y si Yo me lo no, quiero no, sacar, me lo no, saco. Eso es crimen. Estoy hablando de lo que están diciendo los médicos. No pueden hacer por esto y esto. Puede morir la mamá y como quiera, eso no garantiza que el niño viva. Porque eso muchas veces sucede. Nosotros a veces nos encerramos en la religiosidad. No. Es que eso es un aborto y no podemos estar en contra. Está bien. Que nazca. Pum, se murió la mamá en el parque. Y el muchacho no garantiza que se quede vivo. Porque las complicaciones médicas que trae el científica no es bueno de cuidar. Entonces se murió también. Al final matamos dos por no tomar una decisión científica. ¿Entiendes? El presidente tomó una medida que yo quisiera que alguien me explicara por qué está mal. Cuando él dijo, miren que lo del parte eléctrico no, lo del parte eléctrico no ha aplicado. Y a quienes cobraron más tienen que ponérselo para otra factura. Devuélvanle su dinero. La oposición entera está diciendo que eso es populismo. No, eso no es populismo. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido gobernantes que pusieran el oído en el pueblo. Porque es lo que tiene que hacer un gobernante. David lo hacía. Ah, no, que el pueblo dijo que eso está mal. ¿Verdad? Están gritando. Y justamente está mal. Aunque yo di una orden, denle para atrás eso, que eso no va. Porque yo no puedo perjudicar mucho por demostrar que yo tengo poder. Que es lo que hacía la mayoría. No, el presidente dio una orden y eso no va para atrás. ¿Cómo que no? Y están matando la mitad de la población. ¿Me entiendes? Entonces es por eso que a veces tenemos que ver hasta qué punto una medida sea verdad populista o no, porque hay que analizarla. Yo no discuto con el que no quiere entender. Si una gente no quiere entender, yo le digo perfecto, como usted dijo. Hasta ahí llegó la discusión. Usted no quiere entender. Le dieron un golpe ahí. Usted no quiere entender. Por eso está más que bien. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí de que no, eso es politiquería del presidente? Darle patrón una medida que le pueda dejar que llegue. La Biblia dice que concentren el ojo, ¿verdad? Porque el mañana trae su afán. Su propio Pero afán. lo que tenga mañana a mí me interesa, el problema es hoy. Pues vamos a analizarlo. Okay, ¿por qué yo gano 700.000 pesos? Deje eso, pastor, sí. Se va a la onda. Ya usted está buscando tropa de bomba. Y el pobre pagando 10.000 sin poder pagarlo. Mire, yo no había escuchado eso de la medida eléctrica realmente. El presidente tiene aprovechó para nada. ¡Qué bueno! ¡Qué Porque bueno! el jefe de la luz le llevó a 10.000 y pico. Yo espero que me devuelvan el otro mes casi como 300 pesos de más que me cobraron. ¿Quieren devolverse? A ver si quieren devolverse. Sí, No, tienen que devolverlo porque si lo van a devolver. no, que me lo descuenten en la próxima factura. Bueno, cuando yo fui, Así, a cuando crédito. yo fui a pagar ahora, fue después de que lo dijeron. Yo fui a pagar 1.200. ¿Y cuánto me cobraron? 740. Los otros no me cobraron. Ah, pues mire. Entonces, mira, hermano Herodes, hermanos, recuerden que encarceló, que mató a Jacobo
al hermano de Juan, y los judíos se pusieron alegres. Y Herodes dijo, pero mírenlo ahí, así que yo me voy a ganar el favor de esta gente que me tienen odio. Y empezó a perseguir a toda la iglesia. Dice que arrestó y maltrató a algunos de la iglesia. Mató al hermano de Juan. Encarceló a Pedro, y todo eso para agradar a los judíos, porque como le dije, se había ganado el odio de los judíos. Además de que era gentil y era de que gobernador de Israel. Eso no pega. Dice, esto dio lugar para que la iglesia orara sin cesar por él. Los cristianos estaban orando por Pedro día y noche, día y noche. Entonces, léanme del 6 al 11, por favor. Capítulo 12. 12, del 6 al 11. Ajá. Dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta el 11. Okay. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces miren, hermanos, la iglesia empezó a orar porque Herodes, como le dije, le cogió gusto a matar cristianos, y la comunidad sabía que a Pedro lo iban a matar. De hecho, la misma escritura dice que cuando Herodes lo preparaba para sacarlo, no era para sacarlo libre por si acaso, era para sacarlo y ejecutarlo. Ahí mismo viene el ángel y libra a Pedro de la muerte. Bien, entonces estamos ahí. Verso del 12 al 16. Porque si fuera dominicano se devuelve. Y por cada lugar que había un guardia le mete una galleta, una patada, algo de eso. Por suerte era judío. Lo más chévere del caso es que Pedro estaba tan acostumbrado a las misiones de Dios que él no se sorprendió, él no se sorprendió, vámonos de una vez. O sea, que esa es la que yo veo lo más asombroso de este versículo. O sea, estaba tan acostumbrado a lo sobrenatural humano, a lo natural de Dios, que él se le importaba ya. Entonces, su vida espiritual estaba demasiado conectada con el Padre. No, imagínate. Era increíble. Bueno, Pedro era el más movido de los apóstoles. Sí. No pensaba muchas cosas. No, y era un hombre entregado totalmente. Lo que Dios tuvo que tratar con él fueron secuelas de su misma cultura como judío. Pero el hombre siempre fue entregado al Evangelio. Siempre. 12 al 16. Ángel. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rosa, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le
Amén. Entonces fíjese que aquí hay un problema porque la iglesia está orando para que Pedro salga libre, y cuando le dicen que Pedro está libre, ahí dicen que no, que eso es imposible. Oraban, pero sin fe. Eso no pasa mucho de nosotros. Realmente, ¿cuánto no le hemos pedido a Dios algo que a veces hasta sabemos que no va a llegar? Lo hacemos para cumplir. Es como que uno, nada más puedo orar, déjame orar, porque no me queda de otra. Pero tú como que no quieres pensar que va a llegar para no decepcionarte a ti mismo cuando no llegue. Eso no pasa. Pastora. Yo en eso yo creo como que ellos recibieron la sorpresa como muy rápido. Entonces ellos pensaron, y ya, y ellos como que se asustaron, en vez de decir gracias, lo que hacen es como que Sorprendieron. se sorprendieron, ¿verdad? Entonces recuerda que fue una joven y va a dar la noticia. Ella no abrió No. los nervios, no abrió puertas, sino que va, Pedro. Ahí está Pedro. Ve que como que fue una sorpresa que ella recibió. Yo le pasa al contrario, porque Pedro pensaba que era una visión y entonces yo pensaba que era un ángel. También porque Pedro dice, y yo estoy en la calle. No, lo que pasa es que sucede que nosotros, y cuando digo nosotros hablo del pueblo cristiano, en la mayoría de los casos andamos en religiosidad. O sea, hay mucha gente que tú le preguntas, ¿y por qué tú ayunas? Y no tienen una respuesta contundente. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen La porque se Biblia hace. nos enseña que el ayuno no es un sacrificio, sino una condición de fe para agradar a Dios y que suceda algo. ¿Qué? Lo que tiene que suceder bajo su voluntad. Entonces, a veces nosotros estamos orando. Fulano está enfermo, vamos a orar, porque nos han dicho que la oración mueve montañas. Pero no porque yo estoy seguro de que él se va a parar de ahí. Hay una anécdota muy popular de Luis Urbáez con una niña enferma de cáncer. Cuando Jerry estaba descarriado, siendo taxista en Nueva York, él está frente a un hospital desmontando a un cliente, y una señora que viene saliendo va llorando, le dice, lo ve y lo conoce, y llorando le dice, ay, mira cómo me entregaron mi hija, muerta como un perro ya, porque ya no tiene vida. Y él le dijo, ¿usted deja que yo ore por usted? Por ella. Y ella le dice, sí, ora por ella. Y él le dice, móntala ahí atrás, y la montan en el vehículo y van a la casa de la mujer. Cuando llegan a la casa de la mujer, Luis orando, testimonio de la mujer, Luis orando le dice, Señor, yo sé que no estoy bien delante de ti. Yo sé que no soy quien para pedirte nada. Pero yo sé que si tú quieres, ella se va a levantar por lo que tú pusiste en mí. Y la niña se levantó. Y cuando la llevaron al hospital, entonces después no tenía nada. Estaba el caso terminal. Ahora, él lo hacía, aún no estando descargado, porque él estaba consciente de que se iba a parar. No había forma de que no pasara. No era religiosidad. Y que no se hablaba de eso, Sí, no del poder de no era religiosidad. Porque nosotros los religiosos a veces también pensamos que si Ángela tiene un fallo, Ángela no quiere para orar porque la pastora se sabe. Eso no es así. Eso es religiosidad. Yes, también. Fe es que aunque yo esté en falta, yo estoy confiando de que no soy yo, que es Dios que lo va a levantar a través de mí. Y ellos estaban orando porque a ellos les enseñaron eso. Hay que orar para que Dios haga la obra, pero ellos no estaban conscientes de que Dios la iba a hacer, era porque Él quería hacerlo, no porque ellos le estaban orando, sino porque Él quería hacerlo y lo iba a hacer. De hecho, ellos dijeron, es su ángel, es su ángel. O sea, allí en Israel, por ejemplo, todavía hay muchas comunidades judías que creen que cuando una persona nace, se le asignada a un ángel. Y que ese ángel es el que asegura de que esa persona cumpla con su rol en la tierra, con el rol que Dios le dio. Y dicen también las enseñanzas de los sabios que tu ángel luce como tú. Entonces, cuando le dicen a ellos que Pedro está ahí, hay muchos que dicen, concha, se parece a Pedro, pero cuando viene a ver su ángel.
Porque Pedro, no hay forma de que esté vivo. No, porque ya estaba sentenciado a morir. Y Herodes, la misma Biblia dice, el verso 6, que cuando Herodes lo iba a sacar, o sea, Herodes lo iba a matar ahí era. Esa sentencia ya estaba hecha. Y luego aparece de que Pedro en la puerta. No tiene ningún sentido. Verso 17, ¿quién lo lee? Amén. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Amén. Entonces, ahí Pedro dice, no, soy yo. Soy un ser humano. No, no soy yo, Soy yo. Los cristianos tenían varias formas de comunicarse. Tenían varios códigos. Ellos también, por ejemplo, si tenían guaridas en donde reunirse secretas, le hacían un pez, que ese era como el dibujo secreto de la iglesia. El pez popular que nosotros conocemos. Ajá, que es como un infinito por mitad, un pedazo, y ya. Porque la palabra en hebreo pez es la misma que multiplicación. Entonces, el ejemplo de la iglesia era la multiplicación, el evangelio, predicar el evangelio y multiplicarse. Y tenían muchas señas también, hacían la del pez, hacían señas para saludarse, para saber si el otro era cristiano, y así vivían los pobres cristianos. Bueno, Pedro le hace una seña diciendo: yo soy Pedro, tranquilos, le contó lo que pasó, le dijo: díganle a los demás, y se fue. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo hasta el 23. Amy, dime qué tú me vas a preguntar. Desde el 18 al 23, vayan buscando. Ajá. ¿Por qué Herodes tenía que arrestar a Pedro? Oh, porque mira, Pedro era de la iglesia y la gente le tenía odio a la iglesia. Él arrestó a uno anterior a Pedro y vio que la gente lo estaban adorando. Qué bueno es Herodes, qué sé yo qué, el mejor rey del mundo. Y él dijo: pues así. Si a mí me van a alabar por yo matar cristianos, yo voy a seguir matando cristianos para que la gente me siga, ¿verdad? Me siga queriendo. Pero ¿para qué construyeron la iglesia si a las personas no le agradaba la iglesia? No, porque la iglesia la construyeron las personas que sí le agradaban. Y las que no le agradaban buscaban destruirla. Entonces, del 18 al 23. Amén. Amén, hermano Rafael. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Oh, God. Oh my God. ¿Ustedes se acuerdan el rey Nabucodonosor? ¿Cuál es la voz? Nabucodonosor. Yo le digo de cariño Nabuco. Nabuco.
cuando se dio la gloria a él mismo de todo su reino, lo que le sucedió, para que entendiera que es Dios quien pone y quien quita, quien da y quien quita también. Eso mismo le pasó a Herodes y terminó como terminó, no como terminó Nabucodonosor, terminó muerto. Pero eso para que entendamos que no podemos coger la gloria de Dios. A Nabucodonosor le fue bien, digamos, porque duró 7 años en la selva, actuando como los animales, comiendo hierba como los animales. Dios se lo avisó y ni así quiso entender. Y luego fue que pudo entender que la gloria era de Dios y que cometió un error. Pero lo bueno es que después que admitió, Dios le dio todo lo que tenía. Sí, claro. De Babilonia. Rey de Babilonia. Sin embargo, a Herodes no le dieron chance de arrepentirse. No, pero yo creo que Dios le dio a Herodes chance de más, yo creo. Porque lo que hizo ese hombre en contra de la iglesia fue tremendo. Muchos reyes, entre ellos de nuestro aquí, Trujillo lo hizo. Ah, sí. No, Trujillo fue. Y dijo que dio el Trujillo. Trujillo en el cielo, que Dios en el cielo y Trujillo en la Aquí en tierra. aquí en la tierra. Oiga eso, voz de Dios y no de hombre. Hablaba bien bonito. Entonces, los creyentes deben recordar que la clave para hacer frente a los desafíos de la vida es la oración. Siempre ha sido así. De esa manera veremos el poder de Dios a nuestro favor. Siempre ha sido así. Todo hombre de Dios, al que le preguntan cómo llegó ahí, le va a decir lo mismo. Por medio de la oración. No se olviden. Lo mismo. Comenzamos un cursillo, Ah, sí. Ahí hay un cursillo de intercesión y oración, ¿verdad? Sí, va a ser allá en Alma Rosa, con el Sánchez Sábado. Ok. Eso se está dando bueno en toda la Por ahí, cada vez que me nombran el Sánchez Sábado me acuerdo de Lisi, que tiene una iglesia por ahí. Por ahí por la avenida, por la Venezuela. Sí. ¿Qué? Alicia y Parra. Ajá, Alicia y Parra. Sí, cerca de por ahí. ¿Qué pasó ahora por ahí? Sí, cerca. Bien, hermanos, los creyentes gentiles ayudan a los judíos, porque ya no era el colmo de que el evangelio había llegado a los gentiles y que Dios está usando a los gentiles. Ahora es que los gentiles están ayudando a los judíos para rematar. Entonces vamos a leer capítulo 11, verso 27. Hechos capítulo 11, verso 27. Amén. Amén. Dice así: en aquellos días, Ujú. unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Amén. Y 28, perdón. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Amén. Bien, entonces, como dice el texto, este profeta llamado Ágabo profetizó una gran hambruna por medio del Espíritu y terminó sucediendo y está registrado en la historia el tiempo que reinó Claudio. Ahí ustedes lo pueden ver como César, desde el 41 al 54 después de Cristo. Todavía el templo no ha sido destruido, todavía la iglesia es perseguida, todavía los judíos viven en Israel y se desató una gran sequía, porque recuerden que esos lugares allá no son como aquí. Aquí llovió hoy y cuando viene a ver llueve mañana. En Oriente llueve solamente 2 veces al año, antes de primavera y a mitad ¿cómo se le dice? De las estaciones. Si no llueve
antes de primavera no hay fruto. A esa primavera, a esa lluvia es que le llaman la lluvia temprana. Si esa lluvia no cae, no hay fruto todo el año. Porque los árboles necesitan agua. Entonces, cuando no llovía, ese tiempo de invierno antes de primavera, había sequía. Antes se secaban los ríos, se limitaba el agua potable, se limitaban los recursos de la tierra. Todo. Era un caos. Una pregunta. Ujú. Y algo bastante interesante. ¿Cómo un lugar que da más lluvia dos veces al año es tan próspero? Es uno de los mayores productores vegetales del mundo. Mire, Es próspero. métanse a Google. Métanse a Google. Déjame ver si yo puedo buscar algo. Hoy día, Es uno de los mayores productores Yo creo vegetales que del no mundo. es río el río Mississippi está en Son Estados Unidos. desiertos. una vez ellos lo mantienen que lo siento una vez al año. No, el río Mississippi está en Estados Unidos. No, es un río que está por allá. Riega Déjame la, ver. la tierra y toda la agricultura aprovecha el tiempo. Ah, no tengo internet. Sí, pero eso, Yo creo que es así que está. esa lluvia que está Una par de, Miren. par de semanas, par de días. Sí, sí, o sea, es un periodo de lluvia. Un periodo de lluvia y ya no llueve más. Y aprovechan ese tiempo y no es como hacen aquí, la que siembra. llueve en verano, llueve en invierno, llueve Hasta en Navidad. en Navidad. Hermano, el pidio. Y el río es para- La pregunta fue como un país que... Ah, tú me hiciste una pregunta. No, Hilario dice, que como un país que llueve 2 veces al año y que no es... No tiene tierra no negra. tiene vegetación, No tiene tierra negra. produce tanto, como dice Rafael, es uno de los mayores productores de vegetales del mundo. Sencilla la respuesta. Sencillísima, ¿eh? Donde hay necesidad se crean las oportunidades. Nadie, absolutamente nadie en el mundo tiene mejor tecnología para producir agricultura que Israel. Nadie. Por eso todos los países del mundo becan a sus profesionales agrícolas para ir a Israel. Israel te produce en menos de una tarea lo que produce República Dominicana en 30. En menos de una tarea. Los sistemas de riego de ellos son más cortos y más Increíble. abarcadores. Porque la tecnología ellos la han desarrollado por la necesidad que tienen de aprovechar los pocos recursos que tienen. Es una sabiduría que se la dio Dios, porque ellos vieron cuál era su condición, entonces tenían que producir. Usted sabe lo que usted mover en el techo de su casa, producir 1 tonelada de ají En el techo. en el techo de su casa, o producir en el patio de su casa 10 o 8 toneladas de repollo. Eso es algo insólito, pero usted la produce. Ahora mire cómo son las cosas. Usted coge y siembra 10 tareas de maíz. Y de esas 10 tareas usted cosecha 5 porque los pájaros se comen 5. Sin embargo, si lo hacen dentro de un invernadero, todo lo que está ahí se produce y se Se da. cosecha. Es lo que se desarrolló en Israel. En el Medio Oriente lo que desarrolló fue los primeros desarrollando invernaderos para proteger lo poco que tenían. Pero eso es Dios que da sabiduría. Imagínese. El hombre busca esa sabiduría. Israel es una nación que nació en el siglo XIX. Ahorita. 18, no, 20. 20, sí, 20. En 1948. Ahorita. Y son menos gente que en este país los que viven ahí. Y más Se chiquito, organizaron. y más chiquito de extensión. Más chiquito de extensión. Más chiquito que O sea, le estoy diciendo que es un país No, Rafael se refiere a como Estado. Ahora. a como estado. Y miren, y fíjense, porque ellos volvieron a su tierra después de que mataron a Hitler, gracias a Dios. Pudieron volver ahí, aunque hallaron gente ahí, y tuvieron que sacarlo poco a poco. Pero, hermanos, son nuevos en su tierra. Y es increíble cómo ese pedacito de gente tienen 11 premios Nobel en ciencia. Son una de las 7 potencias más grandes del mundo. Ese chin, Yo creo que República Dominicana es más grande. claro. Sí, claro. Claro que sí. Mira, ellos que tienen 26.000 y pico de kilómetros, En República Dominicana tiene más habitantes y más 4 millones de habitantes, yo creo que pocos.
Ustedes lo ven Antes, allá, en los tiempos de David no era así. No, no. En los tiempos de David era como del tamaño de Estados Unidos. No, porque Ustedes David. lo ven andando en túnica y Ujú. en sandalias, pero tienen doctorado en lo que usted no se imagina. Mire, increíble. Los hackers o piratas. Sí, La ¿verdad? gente más brillante de informática y de tecnología son de Medio Oriente. Ujú. Los mejores joyeros son los De judíos. ahí. Increíble, ¿Los hermano. peloteros dónde están? Los ¿Sabes quién te habló de él? Donde se cobra. Ah, bueno, los deportes yo no No, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Miren, hermanos, y es increíble que usted va al mapa, no lo pude buscar ahora porque no tengo internet, pero usted va al mapa y usted busca ese Medio Oriente ahí y va a ver todo desértico, menos Israel. O sea, usted va a ver todo amarillo. Cuando usted ve algo amarillo, es que es así mismo en la vida real. Eso es como una monta. Mire. Literal. Y ustedes ven un pedacito verde así en una esquina cerca del mar muerto, ese es Israel. La verdad me decirte que antes del 48 era así mismo, estaba todo Sí. seco. Lo que pasa es como dice el vídeo, la sabiduría que Dios dio a esa gente, Increíble. pusieron a producir en un desierto prácticamente. Ujú. Entonces, Esa tecnología, por eso mismo es que China está tan avanzada. Los chinos han absorbido muchísima tecnología de los judíos. sí. China también es un imperio nuevo. Que se entienda una cosa. Hay sabiduría que se la dio Dios. Sí. Y ellos emplean en una dirección a favor de la comunidad. y otra a disposición de Satanás. Ujú. Los armamentos más sofisticados creados por Israel. ¿Y para qué son los armamentos? Para la guerra. Para matar. O sea, armas de destrucción masiva Sí. hechas por israelíes. Cuando lo más grande que había era un fusil FAR, creado por los alemanes. Israel hizo la K-46, que es un fusil más letal que todos los fusiles que han Todavía. creado Israel. Y eso es lo que a veces bajo su túnica, eso es lo que ellos tienen, lo que Sí. te dijeron. Sí, pero que O sea, ¿te crees que un hombre que va caminando con una túnica y un fusil de esos que tiene ahí? Allá hay movimiento terrorista también. conmigo, si no está bien armado también. Lo que les quiero decir es que la sabiduría Dios nos la da y nosotros decidimos a favor de quién la ponemos. Salomón la puso a favor del reino, pero hay otro que Dios se la dio, como Hitler, que era un genio, pero la puso a favor del diablo. Ujú. Eso es lo contrario. No, sí, es como dice el Pidio. Muchos hombres grandes de la historia eran genios, no eran guapos nada más. Tenían unas habilidades Mussolini, De- Pinochet, Trujillo, que esa gente era No, más esos dictadores eran genios. Sí. O sea, es que lo pusieron para otro lado. Pero miren, Israel tiene una defensa que se llama cúpula de hierro, que por ahí no pasa nada. Por eso están vivos todavía. O sea, es increíble cómo esa organización terrorista de Palestina tiró más de 4.000 misiles. Que se sepa que un misil sale y no es que viene con instrucciones de para dónde va. Y eso no sale derecho así. E Israel pudo defenderse. Porque como decía el Pidio, tienen un nivel de tecnología que está en el top mundial. Y unos radares que interceptan esos misiles desde que salen. Bloquea todo. Y si no lo intercepta la tecnología de ellos, está la de arriba. Ujú. Hay un testimonio de un varón que manejaba una antiaérea de esa, que no sabía cómo era, pero que se desvió el misil. Oiga, Rafael, esa vez vino un tron y le dice, te voy a dar una largadita. Y le tiró tres pedos. ¿Qué? A 3 capitanes. Ah. Sí, Fue Santo Remedio. Ujú. Le desbarató a la capitana y ahí. Bueno, pero lo que pasa es que Trump entró. Es aliado de Israel. No tanto que aliado, mira, sino de lo que. La Biblia no puede, por eso es el libro más sabio Ujú. que hay creado sobre la faz de la tierra. La Biblia lo dice claro: instruye al niño
en su el camino. camino, y aún cuando sea viejo, No él se no se va a apartará. apartar, porque aunque esté en desobediencia, está claro dónde están las sabiduría. Ujú. Aunque Donald Trump no es un hombre cristiano, fue formado ahí, y él sabe que si una gente quiere de verdad ejercer poder, tiene que necesariamente contar con la sabiduría de esa gente, Ujú. de los que buscan a Dios, de los que están del lado de él. Por eso es que ustedes ven que con todo lo que él hizo, él no terminó mal, todo lo No. contrario. La gente no quiere. Sí, todo lo contrario. Ahora quieren sacar este valedor. Subió Barack Obama ahí. No se atrevió a respirar cada vez que el norcoreano le decía, ¿tú quieres que te reviente para allá? No, está bien, yo no quiero hablar contigo. Se lo dijo a Trump y Trump le dijo, Vamos o a tú te pelear. comportas o te vamos a hacer comportarte. Se cayó y hizo amigo Trump. Fue a visitar. Hicieron pana. O sea, todo el que porque la gente sabe de qué palo se arranca. Sí. Ahora, cuando Trump le dijo al mundo entero, él, porque nadie le atrevió a decir, es la otra. El que se mete con Israel, se está metiendo con Estados Unidos, nadie respondió. Nadie ¿Y dijo respondió? nada. Porque él sabía lo que le estaba diciendo. Ujú. Porque él estaba defendiendo lo que bíblicamente sabe que es correcto. Lo primero, Israel había una guerra contra Israel injusta, porque Israel no hizo el por qué tener todos esos enemigos que tiene. Porque quiere lo de ellos, simple y llanamente, Ujú. por egoísmo, pero no porque Israel haya hecho algo indebido. No. Entonces, nosotros debemos entender que cada vez que nosotros peleemos aliado a Dios y busquemos lo que es la razón bíblica, no hay forma de que nosotros perdamos. Y Así podemos es. ver que estamos perdiendo, como cuando los israelitas estaban peleando con Amalek. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Moisés se cansaba, Ellos Amalek perdieron. le daba canquiña y ellos pensaban que iban a perder. Mas cuando le subieron los brazos, Israel arrasaba. Fuera Amalek a correr. Porque eso sucede. Yes. Dios permite que eso suceda. Tú puedes pensar que vas a perder la batalla, pero eso no es así. Si tú estás peleando a la de Dios, no hay forma de que tú pierdas. Eso es así. Así es. Y por eso Israel es como es. Por eso tienen tanto premio Nobel, ese chin de gente. Por eso tienen tanta tecnología como tienen. Y por eso están tan adelantados a la sociedad. Que debería dar un poquito de vergüenza a nosotros. ¿Eh? Pero vea, acá, sí de vergüenza. Hechos. Aquí nosotros tenemos de todo y no sabemos aprovechar nada. Y un clima que cualquier país quisiera Es tener. que tenemos mucha raza. Ah, sí, estamos muy ligados. Sí. Sí, pero tampoco debemos ser tan pesimistas, señor. Ujú. No, claro, claro. ¿Tú sabes por qué? Todo el extranjero que viene aquí habla bien de nosotros, casi todo. Sí. De Dicen cómo que lo no hay tratan. gente en el mundo más cariñoso que nosotros. Ustedes son extranjeros, ustedes saben. Hospitalarios. Ah, yo vi un video de un señor creo que era peruano. Dice, yo no sé. No es la playa, no es los ríos, no es la montaña, sino La gente. Oye, qué gente más buena. Yo andaba el mundo entero y ese tipo. Y yo no vi una gente tan buena gente como el dominicano. Dice, cuando tú vas a un aeropuerto por ahí, lo primero te preguntas, ¿qué te viene? ¿Sí o qué? El dominicano te dice, mire, bienvenido a casa. Dice él que tú vas a la vuelta de la esquina y te abren una puerta, ten un plato de comida. O sea, Wow. no solo es negativo. Ujú. Usted lo dice lo del aeropuerto y no es mentira. Cuando tú vas a salir de aquí, tú vas a migración. En todos los países del mundo, migración eso es tipo que vive con la cara como que tú le debes. Y de que tú llegues quieren entrarte. ¿Y qué te lleva ahí? ¿Y qué los dominicanos lo que empiezan es a relajar. Dime, ¿cuándo vienes? ¿Para dónde vas? ¿Y quién te lleva para allá? ¿Y qué te busca mañana? ¿Y tú has ido otra vez? Wow. Tú llevas algo raro ahí, dime, que lo sacamos ahora. Y esta, o sea, tú te sientes con una confianza. Tú te sientes Cuando bienvenido. vienes, si tú tienes algo, tú le dices, sí, ahí está. Mira, y esta semana que pasó, República Dominicana a nivel de deporte estuvo en el todo el mundo. Óyeme bien, Wow. Dominicana ganó el Derby de Morrones. Ah, sí. Yeah. Juan Soto. Juan Soto. David Ortiz fue exaltado al Salón de la Fama en 2000. En 4x400 ganamos plata y colectivo ganamos oro. ¿Cuál otro acontecimiento fue? Cerca de 12 dominicanos en el juego de estrella. Wow. No, y en el derby habían como 5 también. La Mario Benito Rodríguez. O sea, tú comparas República Dominicana por per cápita, un país Ujú. pequeño, que tú lo comparas con México, por ejemplo, con Venezuela, con Estados Unidos, una cosita así. Y que siga el deporte. El jugador dominicano con un solo brazo.
Oh, sí. De las 122 universidades que lo solicitaban, él eligió uno. A que nadie pensó que él iba a ir. Ujú, Porque no lo es una fue. universidad con conocimiento cristiano. La familia decidió dejar de cobertura. Ujú. Porque él estaba en el Christian School, que es un colegio. Sí, de Florida. Y en la NBA, que no se tenía antes ni idea de dominicanos, ¿sabes cuántos hay? Bueno, ahora entraron al campamento de verano, que pueden ser elegidos para entrar al equipo de la NBA, 32 dominicanos, lo que nunca se debe. Que juegan en la Summer League. O sea, increíble, miren, ese muchacho, Hansel, yo jugué con él, U15. El número. Con un solo brazo no podíamos defender a ese muchacho. Cuando tenía 15 años, Pastora. Y nosotros decíamos, concho, ¿y qué? ¿Por qué tiene un brazo? Ya llegó. Él debería tener, no tener equilibrio, por lógica. No, él dijo que al principio él se caía. Sí, al principio él se caía, pero el tipo no lo podíamos, con 15 años no lo podíamos defender y él hasta practicaba en la selección con un solo bendito brazo. Entonces, mire, ahora se va a jugar en el baloncesto universitario, que es muy bueno para apalancarte, para entrar a la NBA. Y joven todavía. Ahí es que los scouts más buscan, sí, claro, jovencito. Pero Entonces, te das cuenta de una cosa, David, no sé qué te interrumpo. ujú, Todo lo que nosotros hemos hablado de deportistas, cada uno de esos deportistas cuando lo preguntan o están en una entrevista, ujú, yo le doy gracias primero a Dios, porque Dios que me lleva la fe. yes. O sea, lo que diablo es eso el dominicano. Por eso la gente entiende que el dominicano es uno de los seres humanos más conocedores del cristianismo. Ujú. O sea, más devoto a la religión cristiana. Aquí hay un muchacho que aunque no sea cristiano, Te dice- sabe lo que es la Biblia. Y se sabe que sea 3 versículos de ahí de ese libro. Eso no se ve en otro lugar. Muy raro. No, eso- Un eso niño es verdad. dominicano te diga, ¿tú sabes lo que es la Biblia? Y te diga, claro que te dice, Muy raro. "Sí, ese libro es la Biblia". Nosotros somos muy, muy cristianos. Y además de que fuimos colonizados por España, que es un país católico, también República Dominicana fue uno de los pocos países que aceptó a los judíos cuando se embarcaron huyéndole a Hitler de Alemania. 5.000 judíos. Y que Se- Trujillo le y dijeron, Trujillo lo "Venga". recibió aquí. O sea, nosotros somos bendecidos por algo. Claro. Entonces, Hechos, capítulo 11, ya para terminar, 29 y 30, vamos a leer. Hechos, amén, Amy. 11. Escúchame, no se mucho que murió. El último que quedaba, los que vinieron. ¿Qué? Sí. Ahí es en. Borrado no es. Borrado por ahí como murió. Wow, quedaba vivo. Sí, casi 100 años tenía. Hechos 11, 29 y 30. Amén. Amén, Amy. Dice, entonces sus discípulos daban conforme a lo que tenían determinado enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea. 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Miren cómo los gentiles pasan de ser rechazados a que ahora se le predique el evangelio, a que ahora Dios lo usa y ahora son los judíos los que tienen necesidad y los gentiles son los que lo ayudan. O sea, eso nos deja mucho de enseñanza, hermanos. Y me recuerda un dicho popular que dicen en la calle cuando tú le niegas un favor a alguien, que te dice el mundo da mucha vuelta, como diciéndote, cuando viene a ver en un año tú estás aquí, yo estoy en tu zapato y tú en lo mío. Entonces debemos de ser generosos, hermanos. Nunca rechace a nadie porque no parezca intelectual, porque no tenga las condiciones que ustedes creen que debe tener un cristiano. Nunca rechacen a nadie porque tal vez sea un nuevo convertido y esté dando una prédica. Nunca actúe como que no le interesa, aunque usted se sepa eso. Porque puede llegar el día en el que Dios exalte a esa persona y después seamos nosotros los que necesitemos de esa persona. Alaba. Así es que sucede y así le pasó a la iglesia. Rechazaron a los gentiles
ahora están siendo perseguidos, no pueden trabajar, no tienen de dónde comer, ¿y quiénes lo mantienen? Las iglesias, que a los que no le quisieron predicar, son los que mandan la ofrenda para que coman. Entonces tenemos como último punto, los creyentes y las iglesias que se ayudan entre sí materialmente, sirven como testigos al mundo. Por esto el dinero debe ser manejado con pureza e integridad. Entonces, amémonos los unos a los otros, no importando nada. El apóstol Pablo dijo que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esto, ya no hay nada. Todos somos hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Todo el que nació de nuevo. Exactamente. Parte del cuerpo de Cristo, todo el que pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, los que trajeron sus ofrendas pueden pasar y vamos a orar.